Bueno, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos comenzando la tarde de María del Lirio, los miércoles de cultura. Y este miércoles tenemos una invitación muy importante para hacer, que tiene que ver con la presentación de un libro que va a ser esta noche en el patio del Instituto de Cultura, en el patio Marité Salas, el patio de la cultura, donde vamos a estar presentando este libro este, que voy a mostrar y que tiene además una historia muy linda para contar. Las crónicas inéditas de Simbad, corresponsal de guerra, ¿no? Corresponsal del estándar 1865 a 1868 en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, lo que nosotros conocemos como la Guerra del Paraguay. Este libro que aquí muestro, que es un volumen muy importante, como podrán ver, es una obra voluminosa, es obra de Gustavo Sorg, Gustavo Miguel Sorg, miembro del número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, además un amigo y un hombre que se dedica desde hace muchos años a la investigación histórica. A la investigación histórica y en este caso tomó como línea de investigación la guerra de la Triple Alianza y ahora nos va a contar y nos va a explicar cómo llega a sus manos estas crónicas periodísticas sobre la guerra de la Triple Alianza que él plasmó en este libro en el que se reproducen las crónicas de un corresponsal de guerra que escribe eh, en tiempo real lo que sucedía en la trinchera. Y esto es muy importante porque permite una información, un insumo de investigación importantísimo para aquellos que están trabajando sobre la temática de la Triple Alianza desde ya hace muchos años. Lo recibimos aquí en la tarde de María del Lirio, en la tarde de T5 satelital, en estos miércoles de cultura, al señor Gustavo Sorg. ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué tal, Alexis? ¿Mm? Muy linda tu introducción. Bueno, Encantado de estar acá. un poco para contar lo que estamos presentando hoy, que tiene que ver con este libro, Las crónicas inéditas de Simbad. Simbad era a ver, ahí estamos viendo bien, ahí está. Simbad era el Seudónimo. seudónimo, exactamente, el nombre artístico que usaba este hombre para escribir sus crónicas periodísticas sobre la guerra para para un medio inglés, ¿no es cierto? Sí. Eh, durante la guerra hubo una avidez de información, sobre todo en Buenos Aires, para saber qué pasaba. Y era notable porque nosotros que estábamos acá en Corrientes al lado del conflicto, sabíamos menos que lo que sabían en Buenos Aires. Todos los medios de Buenos Aires tenían sus corresponsales. El diario La Nación, La Tribuna. Para La Tribuna escribía el conocido Lucio Mansilla. Uh -huh. Y para este medio inglés, que en realidad era un periódico que se publicaba en inglés para todos los angloparlantes de la región. Ajá. Y como el autor de estas crónicas era norteamericano, formaba parte de esa comunidad. Y ni bien se entera de la noticia de la guerra, le escribe y le dice, yo de aquí en adelante voy a seguir mandando las noticias y, y voy a escribir con el seudónimo de Simbad, Uh -huh. les puso. Y así comenzó una impresionante cobertura de la guerra. Esto es, el nombre me llama la atención, ¿no? ¿Esto es contemporáneo o es anterior a Simbad el Marino? Puede ser contemporáneo, ¿no? Y es muy medio
de la O misma sea, hay época. ya una leyenda antigua de Sinbad, Claro, hay una ¿viste? leyenda antigua, Pero claro, diríamos que no era muy común en la época. claro. Pero la razón de ese seudónimo, yo creo, tenía que ver con el hermano de él, Ujú. porque el hermano de él era un importante empresario mercante. Ajá, Tenía unos barcos que hacían la ruta Nueva York-Buenos Aires. de Marina Mercante. O sea, en esa época los barcos eran barcos de vela, Ujú. ¿no es cierto? Y yo pienso que él habrá tenido muchos viajes y aventuras y por ahí se le habrá disparado El nombre de Simbad. de su seudónimo, sí. Bueno, y él toma entonces esta corresponsalía de el diario Standard para describir los acontecimientos de la guerra y se traslada, ¿no es cierto?, en distintos puntos en los que se producía la contienda. Es Sí, decir, estuvo un poco del lado de Argentina, pero también estuvo del lado de Paraguay. hay un detalle importante. No era simplemente un norteamericano, Ujú, era un norteamericano que desde 1830 vivía en Corrientes, ujú. en el departamento de Esquina. Ah, era un esquinense, O como, sea que ya él prácticamente ya se consideraba un correntino, ¿viste? Conocía bien la idiosincrasia de Corrientes, a todos los correntinos, aspectos políticos, militares, estaba demasiado informado porque aparte era una persona muy culta e ilustrada, ¿viste? además hay que decir que también Esquina está sobre el río, muy sobre el río, y es una ciudad eminentemente portuaria, digamos, Sí, ¿no? Hay mucho más para decir que tiene que ver fundamentalmente con la, eh, la crónica que él hace de la guerra y de cómo eso después se transforma, bueno, en este libro donde hay un insumo de investigación, decíamos, donde se reproducen las cartas que él escribe cartas que se reproducen en el libro. Hay textos que me parecieron extraordinarios y que los estuve mirando. La presentación de hoy va a tener los mejores presentadores porque va a tener un panel de lujo de historiadores de primera línea que son el doctor Dardo Ramírez Brachi, el doctor De Niri y el doctor Galeana, todos de primerísima línea y sobre todo Ramírez Brachi, un especialista en la Triple Alianza, ¿no? sí. O sea que en este panel de hoy vamos a poder escuchar y vamos a tener la oportunidad de una presentación para aprender, realmente para aprender, para ahondar en la historia de la Triple Alianza. Hay textos que me parecieron extraordinarios, aquí se reproducen las cartas que también describen con una narrativa periodística el escenario de los combates, digamos, el teatro de operaciones, como se dice, de la guerra, ¿no? Era la típica mirada del extranjero. O Ujú. sea, el extranjero, siempre las crónicas de un extranjero que tenemos la suerte de tener acá en la provincia, como cuando estuvo el naturalista Dorvigny, Sí, eh, ellos se sitúan en Alcides un, d'Orbigny sí, en ellos un se sitúan momento. en un lugar y miran todo. Y te describen todo como para que vos te sientas ambientado y entiendas lo que ellos te quieren transmitir, ¿viste? Transmiten si están en el río, cómo está el río, si está agitado, no está agitado, dónde están, cómo está el tiempo, la temperatura. Es fabuloso, ¿no? Mira, por ejemplo, quisiera leer un pedacito para tener algo de la información de la que habla este libro, ¿no? Solamente un párrafo, la carta dice, la guerra en el norte, últimas noticias de paso de la patria, importante carta de un testigo ocular con detalles completos del desembarco en Paraguay. Esta carta está fechada el 18 de abril de 1866. Dice,
El último vapor le ha hecho llegar la noticia del combate insular del día 10, en el que perecieron 700 paraguayos y muchos brasileños que lucharon valerosamente, a pesar de la mala opinión que se tenía. Esta hazaña de armas fue celebrada con gran regocijo en esta ciudad en la misma noche. La banda de música, patrullando las calles con grupos de oficiales brasileños, los ciudadanos iluminando sus casas, además de grandes hogueras a intervalos y miles de petardos y cohetes. La pérdida estimada del enemigo no es una exageración, ya que sabemos por personas que han subido al paso de la patria que cada hendidura de la costa revela grupos de paraguayos arrastrados por la corriente y todos recogidos frente a esta ciudad, evidencias visibles de la terrible refriega que tuvo lugar y el resultado que la acompañó. Bueno, es una descripción pormenorizada de la guerra, pero quizás hasta descarnada también en los términos en los que se narran los distintos acontecimientos. Y acá me gustaría que nos hables un poco de las imágenes. Estas son imágenes del libro. Estas imágenes son imágenes de la época. Si bien no todas son pinturas, todas no son fotografías porque no era posible, están dibujadas y pintadas como eran en la época. Ese es el famoso cuartel de la batería que estaba en el Parque Mitre. Claro. Donde se desarrolló la sangrienta acción del 25 de mayo de 1865, cuando el general Paunero intentó recuperar la ciudad, claro, el de general la ocupación. Wenceslao Paunero ataca y se produce la batalla del Puente de la Batería el 25 de mayo de 1865. Ahí está una imagen sobre la más sangrienta, que fue sobre el puente de la batería. El puente hoy existe, pero está entubado, está sepultado. Claro, claro. Sepultado. Esa sería la entrada al Parque Mitre. Después, esa es una misa que se celebró en el Paso de la Patria, pero del lado paraguayo. En Paso de Patria le llaman ellos. Sí, pero en esa época le decían Paso de la Patria nomás. Y diríamos que el lado correntino no se llamaba Paso de la Patria, sino Corrales. Así es, sí, sí, sí. Rincón de Corrales creo que se llamaba. Y aquí... Y ahí tenemos al entonces gobernador Manuel Ignacio. Manuel Ignacio Lagraña, y uno de los destacados correntinos, el coronel Desiderio Sosa. Esa foto fue esa que casualmente era viudo ya en ese momento de una de las cautivas. Claro, Toribia de los Santos de Sosa. Y esa foto se la sacó en Buenos Aires con los hijos que quedaron del matrimonio, huérfanos de madres. Una hermosa fotografía. La verdad. Esa es la nota editorial que sacó el diario de Estándar cuando se enteran de la noticia de su corresponsal. Ajá. La muerte de su corresponsal. Sí, una nota muy sentida. El 12 de mayo del 68, y él se llamaba Juan Ayes. Juan Ayes. El nombre norteamericano era John Cory Ayes. Ajá. Esa es una imagen para que tengan una idea de cómo era el periódico, ¿viste? Se llamaba The Standard and the River Plate News, y completamente editado en inglés. Se lo consumía acá, en Brasil y en Uruguay. Ese documento es la solicitud que hizo Ayes en el año 1830 al gobierno provincial, manifestándole que ya tenía deseos de radicarse definitivamente, y para ello les pedía que le den
un terreno Ujú. y le adjudicaron gratuitamente un terreno a pocos metros de la En esquina el de la plaza. pueblo de la esquina, Sí, dice, así se le llamaba en ese momento. ujú, para edificar su casa. Después, ¿qué otra imagen tenemos? Ah, bueno, ahí. La que podemos ver es la tapa del libro, que sí es muy linda y muy significativa, con una imagen de Esa, ahí. esa imagen que se ve es una representación que hicieron contemporánea, o sea, es una pintura que se hizo en el momento, ¿viste? No Ajá, es actual, sino es antigua. De la batalla del Boquerón. ajá, Esta batalla del Boquerón fue una de las más sangrientas que hubo. ujú, Justamente Hayes en su relato cuenta que fue a visitar el campo de batalla a los pocos días, acompañado del capellán del ejército argentino. ujú, Dice que el escenario era espantoso, que contó 11 pilas grandes de cadáveres a los costados del camino, 11 pilas con muchos cadáveres cada una claro, de claro, ellas. era una escena dantesca, ¿no? Y cuando estaban en el pleno paseo, recorriendo, mirando, llegó una patrulla de argentinos y los llevó a la carpa del general Guellis Ioves, que era el ministro de Defensa. Ujú, Vendría a ser, era como el segundo de Mitre, ¿viste? ujú, Y ahí los reprendió, le dijo que qué hacían claro, sin su permiso haciéndose recorriendo el paseo, campo claro. y le dijo que esto podía llevar a un consejo de guerra y los amenazó, los insultó. Hayes dice, Sinbad dice que lo único que hizo es que ya le conocía el carácter del ministro, así que lo único que hizo fue escucharle, Ujú. pero en ningún momento le pidieron perdón, ¿viste? Bueno, es muy interesante saber los pormenores de estas crónicas y fundamentalmente la personalidad de este personaje que llega hasta nuestros días a través de sus cartas y de sus relatos de la guerra. Ahora, la última pregunta que te hago tiene que ver con cómo llega a tus manos esta maravillosa Información. información que se transforma en esclarecedora para muchas investigaciones en curso, ¿no es cierto? Porque hay muchos que están esperando este libro para tomar datos de acá para seguir el trabajo. Acá están reveladas muchas situaciones que quedaron como incógnitas en la Uh historia. -huh, Muchas, por ejemplo, hay un famoso documento acá en Corrientes que se llama el Diario de Pedro Igarzábal. uh -huh, Era un correntino que iba confeccionando un diario de todo lo que pasaba día por día. Llegó hasta el 25 de mayo, que fue la batalla esta de la del toma de puente de la Corrientes, batería. y después desapareció. No se hubo más anotaciones. Hasta ahora nadie sabe lo que pasó con Igarzábal. Uh -huh, Fue siempre un interrogante para nuestra historia local. Aquí dice, porque fue un entrevistado un día, que después de juntar los heridos y dejarlos en el convento de la Merced, uh -huh. se tuvo que fugar de la ciudad porque lo querían meter preso los paraguayos. Ah, Y se fue al monte y dice que estuvo escondido en el monte, en un pozo, durante varios meses, hasta que desocuparon los paraguayos. claro, la ocupación de la ciudad duró por lo menos 8 meses y se prolongó de alguna manera mientras el gobierno provincial se desempeñaba desde el interior, ¿no? El gobernador se había trasladado y había desarrollado actividades itinerantes en diferentes localidades del interior, actuando como gobernador, pero desde el interior, ¿no es cierto? La ciudad de Corrientes estaba ante ese tiempo gobernada por un triunvirato
de paraguayos y de correntinos, pero que adherían a la causa del Paraguay y que por eso se había sostenido de alguna manera en el tiempo la toma de la ciudad. Bueno, hablar de la Triple Alianza es inagotable, podemos decir, es enorme Es la... inagotable y esto representa un bálsamo de frescura Ujú. porque ya todos estábamos cansados de leer y releer Los mismos todo lo que documentos. había y ya no había más para ampliar. Claro, claro. Y ahora aparece esto que, Que esclarece mucho lo que se conocía sí, de la historia, ¿no? vos querías saber cómo llego a esto. Exacto, Bueno, yo soy un tipo, como vos sabés, muy curioso. así es. Y bueno, había un dilema genealógico, diríamos, con el personaje este Juan Ayes. Ujú. Informaciones que a mi modo de ver no eran reales, ¿viste? Entonces me puse a investigar quién era Juan Ayes. En esa investigación me entero que fue corresponsal del diario. Entonces quiero leer algún artículo Claro, y me pongo a buscar a ver qué archivo tiene eh, este periódico guardado, ¿viste? claro. Y encontré que en la Universidad de San Andrés, uno de los antiguos dueños del diario, los hijos herederos de él, donaron toda la colección del diario. Ajá. Y a su vez, la universidad los digitalizó en el año 2002. Así que pude acceder a ellos, en principio, A todos los archivos del diario. a todos los diarios, Ujú. edición por edición. Coleccioné todos los volúmenes que, que comprendían la guerra hasta que fallece Hayes, Ujú. 464 diarios, y me puse a buscar cada uno de sus artículos. En principio por curiosidad, pero cuando comencé a leerlos, estaban todos en inglés, ¿viste? Cuando comencé a leerlos, veo que tenían demasiadas cosas interesantes, ¿viste? Y dije, no, esto en un principio dije, voy a transcribir todo para mí, Claro. para tenerlo, para ver, controlar, revisar, usar. Traducirlo. Después, por supuesto, los tuve que traducir. Y en una oportunidad le muestro al doctor Ramírez Bracci Ujú. esto que tengo. Y mira y se queda asombrado, que bueno, vos ya sabés que él es un especialista en Él es un tema de la guerra, especialista en tema de la guerra, y me claro. dijo, no, esto hay que publicar. Claro. Hay que publicar y hay que publicar y hay que publicar. Y ahí empezaste a trabajar en este libro. Sí, ahí empecé a emprolijar el trabajo. Sí. Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo porque me puedo quedar horas hablando con Gustavo Sorg, que es un amigo, un compañero de la Junta de Historia con el que tenemos largas charlas en el archivo general de la provincia, cuando tomamos café y hablamos de historia, podemos estar horas. Pero les dejamos esta invitación a los que les gustó y les interesó este tema, los esperamos esta noche. Dejamos esta invitación abierta. La presentación del libro Las crónicas inéditas de Simbad, de Gustavo Miguel Sorg, en el Patio de la Cultura Marité Salas del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, en San Juan 546. Esta noche, a partir de las 20 horas, la presentación tendrá un panel de lujo a cargo del doctor Jorge Enrique de Niri, del doctor Enrique Eduardo Galeana y del doctor Dardo Ramírez Brachi. Los esperamos, será un placer compartir esta presentación con Gustavo y con este panel de primerísima línea en la que vamos a ahondar en la historia de la Triple Alianza.